Muchas veces se realizan desfiles, homenajes por los aniversarios de nuestros departamentos. Es más, incluso se declara el feriado en nuestras regiones. Sin embargo, se puede evidenciar, en mi caso con mis estudiantes y también entre la población, un claro desconocimiento del cuál es la razón para celebrar estas efemérides. Es por eso que acá en 10 centavos revisaremos por qué celebramos nuestros aniversarios. En esta larga lista encontraremos levantamientos, batallas o fundaciones. Así que comencemos. Oruro, el 10 de febrero, empecemos con la ciudad del Pagador. Y vamos a hablar precisamente de este personaje, don Sebastián Pagador. Para ponernos en contexto, entre 1780 y 1783, tanto en el Perú como en la Real Audiencia de Charcas, sucedieron varios levantamientos indígenas contra los españoles. Seguramente te sonarán los nombres de Tupac Amaru, Tupac Katari. Estos levantamientos fueron aprovechados por los criollos españoles nacidos en América, que descontentos por el manejo de las colonias deciden levantarse. Ojo, hay que hacer una aclaración, esto todavía no es la Guerra de la Independencia, porque para la Guerra de la Independencia pues faltan algunos años. Entonces el panorama en Oruro era tenso en los primeros días de 1781 de aquel febrero. Existía una desconfianza entre europeos y criollos respecto a estos levantamientos, pues a los criollos no se les permitió armarse ante cualquier contingencia o ante cualquier defensa de la ciudad, pues los indígenas se acercaban cada día más. Entonces un tumulto se generó en el cerro de Conchupata. Los españoles creyeron de que se trataba de los indígenas, sin embargo se trataba de los vecinos de la misma ciudad. Se corrió entonces el rumor de que los europeos estaban asesinando criollos, y la respuesta de los vecinos de la ciudad fue levantarse contra los europeos, y en este levantamiento aparecerá Sebastián Pagador. Al día siguiente los indígenas toman la ciudad, pero respetando a aquellos criollos que se habían sublevado. Sin embargo, los objetivos tanto de los criollos y de los indígenas eran diferentes, y estos últimos terminaron saqueando la ciudad, defendiendo la ciudad, y de esa forma, en ese enfrentamiento, es que fallece Sebastián Pagador. Tarija, el 15 de abril, el aniversario de Tarija, la tierra andaluz. Para explicar por qué el 15 de abril es el aniversario de Tarija, debemos ir hasta el año de 1817. En plena Guerra de la Independencia, durante esos años, las Provincias Unidas del Río de la Plata, es decir, la actual Argentina, mandaron varias expediciones para recuperar las provincias del Alto Perú. Es que el Alto Perú, la Real Audiencia de Charcas, era parte del antiguo virreinato del Río de la Plata. La cuarta expedición de estas fuerzas argentinas, de estas fuerzas platenses, fue confiada al coronel Gregorio Araoz de la Madrid, quien se encaminó hacia Tarija, donde, aliado a los patriotas tarijeños, el 15 de abril se enfrentó y venció a las tropas realistas en la batalla de la Tablada. De hecho, la batalla empezó el 14 en la tarde y terminó el 15, sellándose la victoria patriota. En esta victoria destacan los montoneros de Méndez. Los montoneros al mando de Eustaquio Méndez. Un dato interesante de esta batalla está que entre los oficiales derrotados y tomados prisioneros se encontraba Andrés de Santa Cruz, sí, el mismísimo Andrés de Santa Cruz, que luego cambiaría de bando y que después llegaría a ser un conocidísimo presidente de nuestro país. Una aclaración, este aniversario, como hemos visto, es la conmemoración de una batalla. Alguna vez escuché de que es el grito libertario de Tarija. No es un grito libertario, no es una sublevación, sino que es el aniversario de una batalla que se convierte en el aniversario de Tarija. Chuquisaca, el 25 de mayo. El 25 de mayo se recuerda el levantamiento de la antigua ciudad de La Plata. Ese era el nombre que tenía la actual Sucre y ese era el nombre que tenía durante todo el periodo colonial. Este evento, que sucedió el 25 de mayo, el aniversario de Chuquisaca, también es conocido como el primer grito libertario. Para ponernos en contexto, para entender esta fecha, debemos retroceder hasta el año de 1808, cuando Napoleón se hace del poder en Europa, en las llamadas guerras napoleónicas, invadiendo España
y obligando a abdicar al rey Carlos IV y tomando presos a la familia real. Ante esta ausencia del poder, como nosotros éramos colonia del Imperio Español, en 1809, tras sospechas de que el presidente de la Real Audiencia de Charcas, planeaba entregar el país a la infanta Carlota Joaquina. Esta Carlota Joaquina era hija del rey Carlos IV, pero que era reina de Portugal. A ver, para que lo entiendas mejor y no te pierdas. La idea era de que la Real Audiencia de Charcas sea parte del Brasil, es decir, del Imperio de Portugal. Según los miembros de la Universidad de San Francisco Javier y los oidores, es decir, los jueces, esto iba en contra de los derechos del rey, es decir, el presidente era un traidor. El 24 en la noche, ordena el apresamiento de los miembros de la universidad, además de los oidores, lo que causó revuelo en la ciudad a esa hora. Las campanas de la ciudad llaman al pueblo a que se levante en contra de las autoridades. ¡Vecinos, salgan! Liberando a los presos y deponiendo al presidente de la audiencia. Sin embargo, aunque el hecho se llama el primer grito libertario, al momento del levantamiento la gente no gritaba viva la libertad, sino que gritaba viva el rey, mueran los traidores. Pero lo cierto es que este evento inició la larga lucha por la independencia, esta lucha que duraría desde el 25 de mayo de 1809 con este levantamiento hasta que en 1825 pues nace la República de Bolivia. El 16 de julio, aniversario de la paz, veamos por qué es su aniversario. Lo sucedido en La Plata, es decir, en Chuquisaca, el levantamiento del 25 de mayo que acabamos de ver, se expandió por las provincias del Alto Perú. La noticia llegó hasta La Paz y la ciudad, al mando de Pedro Domingo Murillo, vecino criollo de esta ciudad, junto a varios patriotas que sostuvieron varias reuniones para definir la postura y la situación frente a las noticias que llegaban desde La Plata y ante el abuso de las autoridades españolas. Es así que, aprovechando la procesión de la Virgen del Carmen, que justamente se realizaba cada 16 de julio, de esa forma no levantaban sospechas, se inicia el levantamiento popular. Imagínate, Virgen y todo en plena procesión. Así deponen a las autoridades españolas, se detiene al intendente Tadeo Ávila. Días después se conformará la Junta Tuitera. No es Junta Tuitera, se llama la Junta Tuitiva. Muchas veces no sabemos el significado de esta palabra. La palabra tuitiva, que tiene la misma raíz de tutor, quiere decir que ampara, que defiende, es decir, que esta junta está a cargo de la ciudad. Sin embargo, esta junta será derrotada meses después por un ejército realista desde el Perú, al mando de José Manuel Goyeneche. Este mismo iniciará un juicio y ejecutará a Pedro Domingo Murillo. Pedro Domingo Murillo, al momento de su ejecución, según la tradición, dirá: la tea que dejo encendida, nadie la podrá apagar. Y entonces es de esa forma que el 16 de julio es el aniversario de la paz. Cochabamba, nos vamos hasta La Yacta, donde brilla el sol de septiembre radiante, pues su aniversario es el 14 de septiembre gracias a los eventos de 1810. Seguimos en la Guerra de la Independencia. Varios de los aniversarios que vamos a ver ahora son de esa etapa histórica. Y nos vamos hasta el año de 1810, pero primero tenemos que hablar de don Esteban Arce, criollo cochabambino que organizó a los pobladores del valle. Él empezó a reclutar a mucha gente, muchos voluntarios del Valle Alto, para que junto con los vecinos de Cochabamba depongan a las autoridades realistas. De forma que entre todos convocarán a cabildo abierto para que la ciudad proclame su adhesión a Buenos Aires. ¿Y por qué Buenos Aires? Pues esta ciudad se había levantado contra el poder real el 25 de mayo de ese año, de 1810. No confundir con el 25 de mayo de 1809, que es el primer grito libertario. Y como la Real Audiencia de Charcas dependía del antiguo virreinato del Río de la Plata, pues las provincias, todas las provincias del Alto Perú, apoyaron al gobierno formado en la capital rioplatense, es decir, en Buenos Aires. Y esta junta había organizado un ejército que iba camino a nuestro territorio.
los cochabambinos preparan el camino de ingreso para estas fuerzas argentinas desde este 14 de septiembre y no se contentaron con quedarse en la ciudad, sino que salieron de Cochabamba mandando el mensaje de insurrección a las demás ciudades, consiguiendo incluso la primera victoria de la guerra en los campos de Aroma el 14 de noviembre de 1810. De esa forma, entonces, el 14 de septiembre es el aniversario de Cochabamba, gracias al levantamiento encabezado por Esteban Arce. ¡Viva Santa Cruz! Bella tierra de... Santa Cruz, la tierra oriental, cuyo aniversario es el 24 de septiembre. Y para poder explicarlo debemos ir hasta el mismo año del levantamiento en Cochabamba, 1810, pues ambos sucesos, ambos levantamientos tienen una conexión. Ambos son levantamientos en apoyo hacia la Junta de Buenos Aires, que como te explicaba hace ratito fue formada el 25 de mayo de 1810. Ya a inicios de 1810, jóvenes criollos formados en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca llegaban a Santa Cruz con ideas claras. Entre estos jóvenes estaba don Antonio Vicente Seoane, que ya había participado del levantamiento del 25 de mayo en Chuquisaca, así que buscaron apoyo entre los pobladores. El ambiente ya en todas las provincias era tensa y hacía mucho tiempo que los realistas no gozaban de popularidad. Además, a la ciudad llegó la noticia que los ejércitos de Buenos Aires se encontraban camino a la audiencia. El 24 de septiembre de 1810, Antonio Vicente Seoane y el coronel Antonio Suárez, seguidos por una muchedumbre, se apersonaron al Cabildo. Ellos pidieron el apoyo a la Junta de Buenos Aires. El Cabildo avalaron estas decisiones y conformaron una junta de gobierno a la cabeza del mismo Seoane. Y es así que de esa forma, cada 24 de septiembre es el aniversario de Santa Cruz. Pando, el 24 de septiembre. El 24 de septiembre, además de ser el aniversario de Santa Cruz, también es el aniversario del departamento más joven de nuestro país. Y sí, está un poco eclipsado por este aniversario. Y no vamos a repetir el mismo chiste popular de internet que dice que Pando no existe, porque sabemos que tenemos audiencia allá, ¿verdad? Sí, tenemos audiencia en Pando. Bueno, si bien el aniversario de Pando coincide con el departamento de Santa Cruz, como estamos viendo, ambos aniversarios tienen distinto origen. Para explicarlo vamos a dejar de hablar un poco de la Guerra de la Independencia. Como decíamos, Pando es el departamento más joven de nuestro país, pues fue creado en 1938, el 24 de septiembre, por el gobierno de Germán Busch, quien vio la necesidad de sentar soberanía en el norte del país, además de desarrollar el crecimiento demográfico y económico de la zona, ya que la Guerra del Acre había demostrado lo alejado de nuestras riquezas gomeras del eje andino del país. Un dato interesante de Pando es que es el único departamento que tiene nombre de alguna personalidad. Y ojo, no se llama Pando porque Pando haya nacido en Pando. Pando de hecho nació en Luribay, sino que Pando fue uno de los exploradores más destacados de la zona. El 10 de noviembre, el Día de la Salteña. No es por eso. No, pese a que la salteña es potosina, no tiene nada que ver con su aniversario. Para entender de dónde viene este 10 de noviembre como aniversario de Potosí, volvemos a hablar de la Guerra de la Independencia y vamos hasta el año de 1810. Los patriotas potosinos también se organizan después de la victoria de Suipacha el 7 de noviembre y ante la cercanía de las fuerzas rioplatenses, es decir, de estas fuerzas argentinas de las que ya hemos estado hablando tanto en el aniversario de Cochabamba como de Santa Cruz, y ante la susceptibilidad de las autoridades españolas que no sabían qué hacer frente al avance de estas fuerzas argentinas, la población se levanta el 10 de noviembre, apresa al intendente Paula Sanz y crea una junta local que, tanto como Cochabamba y Santa Cruz, va a proclamar su adhesión a la Junta de Buenos Aires. El 25 de noviembre, las nuevas autoridades habían reconocido de manera oficial la legalidad de Buenos Aires sobre Potosí. Mientras tanto, ese mismo día, Castelli, que era el comandante de la expedición de Buenos Aires, entra a la ciudad de Potosí y es recibido por la ciudad del Cerro Rico. Las playas desiertas del Beni.
Cerramos nuestra revisión con el departamento del Beni, que al igual de Pando, no recuerda no celebra su aniversario por alguna batalla o algún levantamiento, sino por la creación del departamento. Nos vamos hasta el año de 1842 durante el gobierno del mariscal José Vallivián para buscar una salida al Océano Atlántico y sentar presencia en el oriente, además de navegar aquellos ríos. El 18 de noviembre de 1842, en el primer aniversario de la batalla de Ingavi. La batalla de Ingavi había sido librada el 18 de noviembre de 1841 y como a Vallivián le encantaba esa fecha, porque en esa fecha también años después él va a estrenar el himno nacional el 18 de noviembre. El 18 de noviembre también es el día del himno nacional y por eso es que elige esa fecha para crear el departamento del Beni sobre la base de las misiones jesuíticas de Mojos que comprendían San Ignacio, Trinidad, Magdalena, Baures, San Joaquín, Santa Ana y Loreto, las mismas que estaban hasta ese entonces bajo responsabilidad de Santa Cruz. Y bueno, así hemos visto los 9 aniversarios de nuestros departamentos. De estos 9 aniversarios, 6 son levantamientos y 5 de estos 6 son dentro de la Guerra de la Independencia. 2 de nuestros aniversarios es por la creación del departamento Benipando y 1 es por una batalla, que sería la batalla de la Tablada, el aniversario de Tarija. Si te ha gustado el video, como siempre, suscríbete, dale like, comparte con todos. Estamos creciendo en esta familia de 10 centavos. Te agradezco de todo corazón. Mi nombre es Amílcar Centeno y esto fue 10 centavos. Besitos, ¡pum! ¡Listo!